en el libro del Éxodo. Vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. Amén. Libro del Éxodo, vamos por favor, en el capítulo número 12. Capítulo número 12. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice nuestro Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, verso número 2, lea por favor. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 8. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todos el verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y queremos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, mi Rey, nuevamente por el privilegio que nos otorgas al poder estar aquí, oh Dios, en tu casa de oración. Suplicamos, mi Dios amado, que conforme a las misericordias que usted nos tiene, mi Padre, pueda también en este tiempo, en esta noche, Dios, hablar conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a poder no solamente entender esta palabra, sino también a ponerla por obra. Señor, mi Dios, pedimos pues que esa gracia y esa misericordia se haga, Padre, real en cada una de nuestras vidas. Señor amado, gracias pues te doy en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a predicar por el tema de la Pascua. Cuando se estudiaba la semana pasada, recordará usted acerca de por qué Dios permitiría de que se dé muerte al primogénito de los egipcios. Amado, se dejó sumamente claro de que Dios tenía la intención, ya con antelación, de dar justamente un castigo ejemplarizador para con los egipcios. Cuando usted viene a la Biblia, por favor, acompáñenme en el mismo libro del Éxodo. Quisiera dar o cerrar prácticamente lo que se anunció la semana pasada, para adentrarnos a la estrecha relación que tiene esto justamente con la Pascua. En el libro del Éxodo, en el capítulo número 4, venga conmigo por favor a la Escritura. Mira lo que nos dice el Señor.
Sí, en el libro del Éxodo, dice la palabra de Dios en el capítulo número 4. Voy a leer el versículo número 22, sí, y verso número 23. ¿Me encontró? Éxodo 4, versículo 22 al 23, dice el Señor allí, y dirás, hablándole Dios obviamente a Moisés, y esto antes de que él pueda allegarse justamente al reinado de los egipcios para hablar con Faraón, le dice, y quiero que le digas a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, dice allí, es, ¿cómo lo consideraba Dios? Es mi hijo, le dice, es mi primogénito. Verso 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que te sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Mi amado, con esto cerramos el capítulo 11, ¿no? Por eso no quise hablar un poquito más en él, para dejar preestablecido de que la muerte de los egipcios o de los primogénitos de los egipcios sería un sustituto en función del castigo que Dios ya había preanunciado de que sucedería en una de las plagas. No se sabía en cuál, pero obviamente ya el corazón de Moisés se enteraría que esta última plaga sería la que vendría después de la Pascua. Dios, mi amado, tomó vida por vida. Si Faraón no dejaba ir, obviamente, a los israelitas, mi amado, los iba a tener subyugados hasta matarlos. Y yo creo que sí podría sacar en limpio ya en los capítulos anteriores, que Faraón, mi amado, había obviamente dado órdenes de que se matasen a los primogénitos de los hebreos. Ahora, cuando vamos al capítulo 12, porque hoy vamos a concentrarnos justamente en este aspecto de la Pascua, es necesario entender algo. Y creo yo que siempre será importantísimo poder reconocer los términos como tal. Ahora, sí quisiera de pronto preguntar, ¿qué entiende usted por el término Pascua? ¿Sí? ¿Qué entiende usted por el término Pascua como tal? Así como cuando se habla del primogénito, que habla del primer hijo. ¿Qué entendería usted por el término Pascua? Bueno, a la verdad, mi amado, el término era nuevo, sí, para todo hebreo. Y de hecho, la Pascua tendría, mi amado, una connotación no tanto de significado de palabras, sino de la representación que involucra el término como tal. Es como se podría decir en cuanto a una festividad denominada como cumpleaños. ¿Qué significa el término cumpleaños? ¿Hay de pronto algún tipo de significado literal de la palabra? No, cumpleaños es simplemente una palabra representativa que se le asocia con una fiesta de celebración de ¿qué? De un año que se cumple. Sí, no hay como tal, quisiera esto remarcarlo, no hay como tal un significado estricto tal cual, sí, más sin embargo la Pascua tiene dichas características. El término es una representación de lo que es de lo que implica una celebración. Y esa celebración sería estrictamente lo que se conoce como la salida del pueblo de Israel del territorio de Egipto. Ahora, dirá que me he llamado un diccionario secular, porque voy a topar ambos aspectos, ¿sí? Tanto lo secular como lo espiritual en cuanto al significado. Si se lo conoce aquí dentro del ámbito de la religión, ponen allí como la fiesta, es una fiesta que es anual del cristianismo. Ojo, esto es equívoco, por cierto, pero así lo ha puesto un diccionario. Es una fiesta anual del cristianismo que celebra la resurrección de Jesús. Mira este significado, para mí totalmente fuera de orden, pero se lo digo para poder también descartar lo que no es la Pascua. A la verdad, la Pascua no vino, de acuerdo a este concepto de un diccionario, no vino a través del cristianismo, porque de hecho Cristo todavía ni siquiera estaba avisorado, por así decirlo, en medio de su pueblo. Pero nosotros aducimos como cristianos que celebramos de manera implícita la Pascua.
porque todo es una representación. Pero ya lo veremos eso mucho más adelante. Pero dentro del judaísmo sí se podría entender el término como tal. Para la religión y en los ámbitos del judaísmo es la fiesta de los judíos donde se celebra la liberación de la esclavitud de Egipto. Obviamente que se entendería la Pascua como lo que para usted y para mí es la independencia. Si hay un buen sinónimo para Pascua, creo que sería ese. Independencia, liberarse del yugo de un opresor. Mi amado, esta Pascua Dios la estipuló obviamente bajo dos parámetros esenciales. Primero, fue darle al pueblo, mi amado, de una u otra forma, darle un indicio para poderlo recordar, durante sus generaciones. Una celebración que serviría como un recordatorio, anual para que todo el pueblo, de una u otra forma, estuviese siempre en su memoria, estuviese siempre recordándose y recordándoles a sus hijos y a los hijos de sus hijos cómo Dios los había librado. Y segundo, dentro de la Pascua, mi amado, Dios dejaría un sinnúmero de partes de un ritual que apuntan a Cristo. Eso sí es importante. Todo lo que Dios determinó dentro de la Pascua apunta a Cristo. Claro, cada cosa de manera simbólica para nosotros, donde podríamos bien ir interponiendo, y eso lo vamos a ir, digamos así, desarrollando en el estudio propio del capítulo número 12, donde vamos a ir interpelando cada accionar que tiene la Pascua y asemejarlo a Cristo Jesús. Y eso, insisto, lo vamos a ver en el desarrollo del capítulo número 12. Ahora, cuando se va al versículo primero, dicho estas partes que me parecían de manera muy importante considerarlos, esta fiesta, mi amado hermano, sería una fiesta solemne para Israel. De hecho, sería la primera fiesta o la primera celebración o ritual espiritual que el pueblo hebreo por primera vez en su vida celebraría. Versículo primero. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciéndole: este mes os será el primero, dice allí, ¿de qué cosa, mi amado hermano? Será el primero de los meses, dice allí, del año. Llamado, ahora, me encanta cómo Dios trata de enfocarse a través de esta ceremonia, trata de enfocarse en el ser. Ojo, en el ser, no en el mecanismo que va a implementar, sino en quienes lo van a celebrar. Llamado, está más que entendido que Israel tenía supuesta 430 años de esclavitud. ¿Amén? 430 años de esclavitud. Y con esto, mi amado, quiero remarcar algo. Israel estaba habituado a un estilo de vida muy diferente a lo que Dios quería proporcionarnos. Y si algo el hombre por naturaleza tiene es ser está inclinado o apegado a los hábitos en la vida. Si dicen algunos entendidos, hace mucho tiempo atrás, haciendo un pequeño repaso de ciertas palabras acerca del hábito o las costumbres, que si una persona, mi amado, se establece para sí por 40 días, ojo, por 40 días, algo como ejercicio, como práctica de manera cotidiana, luego lo será para él un hábito permanente. Por ejemplo, levantarse a la madrugada para tomar un vaso con agua. Un ejemplo. Otro ejemplo, amado, de pronto podría bien ser, se me ocurre salir en las mañanas a hacer tal o cual disciplina de ejercicio. Si alguien lo practica, hasta 40 días, a los 40 días, diríamos, el cuerpo, pues durante el proceso de los 40 días, el cuerpo, digamos que se rehúsa, posiblemente hay desgano, hay de una u otra forma un rechazo, hay pereza, pero luego de aquello, el cuerpo se acostumbra. Y de ahí en adelante, lo que antes era difícil o de pronto intolerante, se vuelve parte o forma parte de nuestras costumbres cotidianas. Yo no sé, pero ¿a cuál de ustedes les da dolor lavarse los dientes?
Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, y mira, que hay quienes no se la lavan por mala costumbre. Mala costumbre. Pero, mi amado, es el hábito, ¿sí? Es como cuando usted se viste. Quiero remarcar esto porque la verdad, esto nos va a preparar por lo que Dios quiere hacer. Es, por ejemplo, hay mucha gente, mi querido hermano, que cuando comienza, o sea, qué sé yo, comienza en este caso, a vestirse, hay mucha gente que primero se pone las medias. Por hábito, así de sencillo, por hábito. Sí, hay gente, mi amado, el otro día, hace mucho tiempo atrás, sí, escuchaba de alguien que decía, mi amado, cada vez que yo voy al baño, y disculpe que le haga este ejemplo, yo tengo que estar completamente sin ropa. No puedo ir al baño si no estoy completamente sin ropa, por no decir otra palabra, ¿no? Sin ropa. Y entonces puedo hacer mis necesidades. Si no estoy así, pero esto, insisto, es ¿qué cosa? Es un hábito. Mi amado, Dios tenía no solo que liberar, ojo, Dios no solo tenía que liberar al pueblo de la esclavitud de Faraón, tenía que también libertarlo de acá adentro y de acá adentro. El pueblo así salga a libertad. Dios, mi amado, tenía que también libertarlo de sus costumbres, de sus pensamientos, de su corazón. Mi amado, y eso es más difícil que simplemente coger a alguien de un lugar y luego a los días siguientes depositarlo en otro lugar. Por eso es que Dios quiere, con esta primera parte de la liberación, porque esto es un indicio previa a la liberación, quiere comenzar a tratar con el pueblo para libertarlo de adentro, es decir, desde sus entrañas, porque toda una vida, 430 años, el pueblo estaba habituado a las costumbres en este caso, de los egipcios. Cuando vamos pues al versículo número 2, el Señor quiere remarcar algo que parece ser que no tuviese mucha importancia, pero para Dios sí la tuvo, porque esto sería un tratamiento psicológico para el pueblo. Ojo con esto, ¿ah? Y de hecho, creo que muchos cristianos hacen muy bien en recordar el día en que Cristo vino a su corazón. Mucha gente lo tiene muy presente, inclusive dice, hoy estoy de cumpleaños. ¿Cómo así? ¿Cuánto? No. Es que hoy tengo 5 años de haber recibido a Cristo. Cuenta su nueva vida a partir del día en que confesó, ¿qué cosa? El nombre de su Salvador por primera vez. Y eso es muy bueno, mi amado, porque eso estimula la fe del creyente. Porque le hace ver, mi amado, en su horizonte que su vida empieza desde el momento en que Cristo lo viene a libertar. Por eso es que le digo que todos estos indicios van a hablar de Cristo. Y Dios quería cambiar la forma de pensar del pueblo. De hecho, hay un texto transliterado en la nueva versión internacional, la NBI, que dice, cambia tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Y eso es una gran realidad. Mi amado, Dios pues le dice al pueblo, verso número 2, ojo, y esto es curioso porque se lo dice en Egipto, no se lo dice cuando o espera Dios que salgan de Egipto, no, se los dice desde el momento en que Dios ha decidido, sin pensar, sacarlos de Egipto. Les dice, quiero que hoy sea para ustedes el primero de los meses de ¿qué? Los primeros de los meses del año. Allí, mi amado, ¿en dónde? En Egipto. Ahora, este mes, dice el Señor, este mes será el primero en los meses del año. Cuando uno va, mi amado, quisiera tomar posiblemente referencias. Acompáñenme en el mismo libro del Éxodo. Quisiera ver indicios solamente, ¿sí? Como para poder tener allí, digamos, puntos referenciales. En Éxodo capítulo número 40, mira, Dios tomó esto como de una manera muy, digamos así, muy especial. ¿Sí? ¿Lo tiene?
en Éxodo capítulo 40, verso número 1 al 2. Ahora, para nosotros, de acuerdo digamos, al indicio de Dios para con el primer mes del año, ¿de qué mes estaba hablando el Señor? Estaría hablando específicamente del mes de Abib. Mes de Abib. Para el judío, el primer mes del año, según la liberación, es el mes de Abib. Sí, mire, por eso es que ellos manejan un calendario muy distinto a nuestro calendario. Nosotros utilizamos un calendario gregoriano, un calendario que toma como principio lo que determinó el Papa Gregorio I. Sí, y nuestro calendario tiene, digamos, un mecanismo diferente, distinto. De hecho, el otro día sí estaba viendo un video, a mí me encanta ver ciertos documentales en YouTube. Claro, ¿sabía usted que el año como tal, ¿cuántos días usted cree que tiene? Según lo tradicional, ¿cuántos días tiene? 300, el año, ¿cuántos días tiene? 365 días, de acuerdo a nuestra forma de ver. Pero claro, porque nos dejamos guiar por el sol. Pero el judío, llamado, lo hace en función de la luna, no en función del sol. Sí, lo hace en función de la luna. Ahora, el día, de acuerdo al judío, tiene 353 días. Para nosotros tiene 365 días. Y siempre nos quedamos cortos para completar esos días, porque se toma febrero a veces al 28, luego se lo toma al 29, ¿verdad? Y por allí se ajusta o se desajusta entre 30 y 31 días de ciertos meses del año. O justamente ¿para qué? Para completar, ojo, para poder completar, sí, en este caso, lo que es la circunferencia, bueno, el traslado, en todo caso, de la Tierra, sí, dándole la vuelta ¿a todo qué? A todo el Sol. Es un calendario, de hecho, inexacto. Por eso es que cuando por aquí salen, quisiera meter la cuña, que cuando salen por ahí ciertos pseudoprofetas que predicen fechas, días, hermanos, si toman el calendario solar, nunca les va a cuadrar el asunto. Jamás. Bueno, eso como cuña se lo digo. Ahora, cuando yo voy a Éxodo 40, verso número 2, me encanta cómo Dios quiere hacerles de buena manera, obviamente, no de mala intención, sino que quiere hacerle un lavado de mente al pueblo judío, porque el pueblo está saturado de Egipto. Verso 1 al 2 le dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo: el primer día del mes, amén, harás levantar el tabernáculo, dice allí, el tabernáculo de ¿qué? El tabernáculo de reunión. ¿Qué mes será ese? Era el primer día del mes del año. El primer día del primer mes del año. Esto, llamado al calendario judío, insisto, es el mes de Abib, que coincidentemente, que para nosotros es el mes de abril. Sí, no es el mes de enero, es el mes de abril. Ahora, cuando vamos, mi amado, de retorno, ahora podemos ir a ver también otro indicio. En el libro de Levítico, acompáñame por favor. Libro de Levítico. ¿Lo tiene? Libro de Levítico. ¿Lo tiene? Nuevamente el Señor, del capítulo 23, versos 4 al 5, hará remembranza, obviamente, a la Pascua. Dentro de esta celebración. Dice el Señor, versos 4 al 5. Levítico 23, versos 4 al 5, dice el Señor allí: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Verso 5, léalo. A Jehová, dice aquí, 7 días comeréis, dice allí, ¿qué cosa? Panes sin levadura. Ahí quiero llegar nada más. Esa fiesta, cuando ya se solemnizaría,
duraría no un día, duraría en total ¿cuánto? 7 días en su debido momento. Ahora, retomemos por favor Éxodo capítulo 12, si para no abrirnos mucho de este tema, ya llegaremos allá si Dios nos lo permite. Dice pues ahora el Señor, versículo número 2, insisto, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Verso número 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciéndoles, en el 10, ojo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero, dice aquí, por familia. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios? Bueno, ya nosotros lo sabemos porque creo que conocemos de la historia y el contexto bíblico. Poder celebrar o poder poner sobre la mesa, ¿sí?, un alimento. Ya estábamos, ¿sí? Allá en el problema, ¿no? Sí. Listo. Siempre un corto comercial con el tema del audio. No sé si me estoy acostumbrando o ahí está. Bueno, dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según sus familias. Hermano, ¿por qué era un cordero? ¿Por qué no era un cordero por persona, por ejemplo? Hermano, primer punto, un corderito, como usted creo que reconocerá, sí, bueno, nosotros no tenemos la costumbre de comer cordero, sí, porque es muy caro, sí, y dos, porque casi aquí no se, diremos que no nos encargamos de qué, de la crianza de este tipo de animalitos. Sí, en otras naciones creo que esto sí es extremadamente comercial, pero en nuestro entorno por aquí casi que no. A lo mucho por ahí chivito, a lo mucho para comer. Ahora, un corderito, mi amado, sí, es un animalito, digamos, de mediano porte, pero sí, no se podía pedir para la familia más de uno, porque no se tendría que desperdiciar a la hora de comer. Esa era la primera intención, no desperdiciar el alimento que sería obviamente representativo para la ceremonia de la celebración de la Pascua. Ese cordero, mi amado, tenía que ser tal cual como Dios lo había dicho, sí, listo o preparado para que sea ingerido por la familia. Ahora, luego nos dice el Señor, ya veremos un punto adicional respecto a esto. Luego dice el Señor, en el día 10 de este mes, tómese un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso número 4, léalo por favor. Ajá. Ahora, mi amado hermano, se estimaba que un cordero tamaño estándar, si podrían comer hasta, de buen comer, ¿no? hasta unas 10 personas por cordero. Ahora, pero obviamente, si una familia pequeña, no sé cuántos integrantes estarán en su casa, hay quienes viven 4, su papá, mamá, 2 hijos, digamos así, con mis padres éramos 4 simplemente, cosa que cuando caía una pierna de chancho duraba como 15 días. Yo sé que hay en otras casas que son de mayor número, cae una pierna de chancho y un almuerzo. Porque pueden ser de buen comer. Ahora, mi amado, la intención, vuelvo y repito, era que el cordero no se desperdicie a la hora de ser servido. Y la disposición de Dios era de que si acaso en la familia habían pocos integrantes, o se una a una familia cercana, o la pudiera compartir en este caso con su vecino inmediato. Sí, esto de una u otra forma aseguraría de que todo el sacrificio pueda ser ejecutado por todos los que estarían presentes en esta ceremonia. Eso, mi amado, ¿qué tendría también que ver con nosotros?
Esto es importante, mi querido hermano, porque esto tiene mucho que ver cuando uno hace alusión a la preciosísima promesa de Dios que nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cristo no solo debe de ser para mí, sino primeramente para mi familia después de mí. Amén. Por eso es que vamos a ir poco a poco hilando fino con esto. Todo esto anuncia de Cristo, mi amado hermano. Todo esto, la verdad, es una sombra, como lo diría más adelante en la carta a los Hebreos. Es una sombra de lo que habría de venir. Cristo, al igual que este Cordero, mi amado, debe de ser degustado de manera esencial por la casa o por los integrantes de un hogar. De allí que el primer desafío de todo cristiano o de todo primer creyente o cristiano en familia es, mi amado, a capa y espada, ganar a los suyos para Cristo. Es la primera, digo yo, labor o desafío que tiene todo creyente. Que así como él ha degustado de la salvación, él también, llamado a capa y espada, insisto, haga que su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, los que viven bajo su techo, también tengan la oportunidad de compartir el Cordero Pascual. Es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí me está entendiendo en esta parte? Claro, Cristo es el alimento, debería de ser el alimento a primer orden del día para que la familia lo pueda degustar. Amado, el Señor quiere de antemano asegurarse de que su provisión salvadora venga sobre nuestro hogar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y mi casa. Los niños, mi amado, de primer orden. Adicionalmente a esto, mi amado, sí, cuando se podría, diríamos, sí, entrever la intención de Dios, insisto, era también, llamado, que cada quien sí, aproveche al máximo el sacrificio que se habría de preparar. Mira lo que nos dice en la parte final del versículo 4. Conforme al comer de cada hombre. Ahora, aquí hay un texto que no sé si de pronto usted lo pudiese asimilar de esta manera. No sé si yo exagero posiblemente para poder darle cierto indicio espiritual a las cosas, pero si voy a la Biblia, quiero que me acompañe, por favor. No quiero dejar pasar por alto lo que también Dios pueda poner en mi corazón cuando me dispongo también a traer la enseñanza para la iglesia. Acompáñame al Nuevo Testamento. Ven conmigo, por favor. Quisiera tomar un indicio bíblico. Déjame ubicar el texto, ¿sí? Para no... Ven conmigo, por favor, déjame ubicar para lo que tenemos. En Lucas capítulo número 9, Lucas 9, vamos a comenzar por aquí. Lucas capítulo número 9. Algo importante acá. ¿Lo tienen? En el capítulo número 9, verso número 17, voy a hacer referencia a algo importante. Lucas, capítulo 9, versículo número 17. ¿Ya lo encontró? Dice allí el Espíritu Santo: y comieron, dice la Escritura, esto es la multiplicación de los panes y los peces, no por el contexto. Dice aquí, y comieron todos, con respecto a la multiplicación de panes y peces. Y dice, y se saciaron, y luego dice, y recogieron lo que les sobró, 12, dice aquí, cestas, sí, de pedazos. Ahora, ¿qué quiero rescatar de este versículo? Mi amado, hay un texto, no recuerdo específicamente dónde está, pero
Hay un texto que nos dice que no importa si se comió, si recogieron un poco, creo que está cerca del Maná, en la carta de los Hebreos. No importa si el que cogía más o el que cogía menos, dice la Escritura que cuando comían, todos quedaban completamente saciados. Y si alguien llegase a coger algo de más, al día siguiente amanecía en descomposición. Ahora, esto llamado, digamos, asociándolo también con Lucas capítulo 9, verso 17, ¿qué es lo que Dios desea cuando quiere compartir su bendición salvadora? Esto es importante, mi amado. No importa de primera mano qué tan necesitado estés para llenar. Y quisiera irlo al plano espiritual, tus expectativas. Cristo, mi amado, sin importar qué tan necesitado estés de Él, qué tan hambriento estés de Él, mi amado, cada quien ha de comer su medida, diríamos así, espiritual, o su medida de vaciedad que sienta por Él. Dios tendrá la capacidad de saciarlo todo. Cuando el Señor ordenó preparar o destinar el cordero para la familia, lo hace no solamente, mi amado, para poder dar obviamente un significado espiritual de salvación, sino que también lo hace para poder a través, y esto es importante, de una necesidad física. Yo no sé, mi amado, porque Dios es muy profundo a la hora de uno quererlo estudiar a Él, porque esto es algo muy finito para nuestra mente, a la infinidad o a lo infinito que es Dios. Pero ¿por qué estrictamente Dios tiene que asociar una necesidad física de comer a la hora luego de enviar por medio de este ritual una capa protectora para librarlos? Porque esa era la intención, librarlos luego de la muerte para lo que ocurriría con los egipcios. Mi amado, Dios se quiere identificar con nuestras necesidades físicas para también luego encargarse de nuestras necesidades espirituales. Dios es un Dios, siempre lo he dicho, integral. Dios es un Dios integral, un Dios que no solo quiere salvar, como dicen algunos, Dios solamente es el alma, pero mi cuerpo ahí que se lo lleve el diablo. Pero no es así. Dios quiere ser un Dios integral, un Dios que ha venido no solamente a librar mi alma del infierno, sino también a darle a este cuerpo, mi amado hermano, luego un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible. Dios quiere saciarlo todo. El proveerle al pueblo un cordero para alimentarlo, mi hermano, tenía un objetivo esencial que por el momento la gente no lo entendería, pero que luego en el camino lo podría, sí, en este caso discernir. El pueblo no sabía que luego de la ceremonia de la Pascua tendría que luego salir prácticamente sin nada a cuestas. Y Dios de una u otra forma, en el Cordero Pascual, los llenaría hasta el tope. Por eso el Señor les dirá, ellos no lo saben aún, coman hasta donde se pueda comer. Porque en esa madrugada, luego de la muerte, ellos saldrían a caminar por el desierto y no se tendrían que detener en el camino para nada, hasta llegar prácticamente a las orillas del Mar Rojo. Y allí, mi amado hermano, luego de días de camino, porque esto no fue algo tan sencillo. Recuerda que ellos caminarían tanto hombres, mujeres, ancianos, niños y animales. Tendrían que ir al paso no del más rápido, sino al paso del más lento. Dios de una u otra forma, a través de, digamos así, de la instauración de la Pascua, digo a mi manera de ver, mataría 2 pájaros de un tiro. Prepararía al pueblo físicamente para poder luego también darle atención espiritualmente. Y eso, mi amado, es algo importantísimo considerar en nuestros tiempos actuales. Dios está tan interesado en guardar tu alma como está tan interesado en guardar tu cuerpo. De allí que Dios, mi amado, hasta las intenciones de tu corazón, en lo terrenal, Dios te lo concede. Yo que vengo a diario, mi amado, en los tiempos de oración,
escuchando hermanos y hermanas que salen al frente para glorificar al Señor, dice, el Señor les, inclusive creo que ayer, una hermana creo que testificaba con respecto a un alimento en particular que Dios le había complacido. ¿Quién era? ¿Ah? De la sandía. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Decir, hermano, yo tenía un deseo de comer sandía y me regalaron una sandía. De modo, insisto, Dios está tan interesado no solamente en lo estricto espiritual, sino también en lo físico, en lo material, o en nuestras necesidades terrenas. Ahora, cuando vuelvo a Éxodo capítulo número 12, versículo número 4, termina diciendo el texto, si entonces él, juntamente con su vecino, esto cuando el cordero sobraba o se estimaría de que sobraría en demasía, dice el Señor allí, tomará él y su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, conforme al poder de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Mira, si lo quiero poner para que tú lo entiendas más rápido, ¿cuántas personas pueden comer? Pero en un hogar, ¿no? De buen comer, ¿cuántas personas podrían participar de un pollo? ¿Cuántas presas salen? Rapidito, a ver la mamita. ¿Cuántas? 12, 13, 15, 20. Creo que no va a partir el pescuezo en 10 partes. Una buena presa, ¿cuántas personas comen? 4, te comen a 4 el pollo. Póngase de acuerdo. 8 personas comerán un pollo bien comido. ¿Verdad? Mira, no, hermano, este muchacho come medio pollo solito, no deja para comer a los demás. Bueno, en un sequito, y en un seco para que haga oculto unas 8 personas podrían comerse un pollo. Mi querido hermano, el cordero posiblemente sería comido entre, insisto, mi amado, posiblemente podría haber sido comido entre 10, 12, porque los corderitos obviamente no son obviamente una vaca, son un animalito mucho más pequeño. Ahora, en el versículo número 5, Dios se va a concentrar en las características del cordero. Ya, y este será el tema donde me voy a quedar todo el tiempo. Las características de qué si tendría que tener el sacrificio o el corderito para poder, en este caso, ser obviamente preparado para la Pascua. Y dirá, el animal será, primer punto, será, dice aquí, sin defecto. El corderito tendría que ser sin defecto. Ahora, a mí me gusta siempre, y creo que lo he dicho, poder cotejar ciertos pasajes bíblicos en otras versiones bíblicas también. Cuando se lee la traducción del lenguaje actual, en este versículo número 5 nos dice, si alguna familia es muy pequeña, nos dice acá, a ver, versículo número 5. Dice aquí, si alguna familia es muy pequeña como para comerse todo el animal, deberá, dice aquí, compartirlo con la familia vecina. Dice aquí, cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo luego, dice, hasta el día 14. Ojo con esto. La traducción del lenguaje actual no tiene este pasaje bíblico. Cosa curiosa. Solo lo dirá de esta forma. Cuando cada familia haya apartado su animal. Ahora, ¿qué quiero yo sacar a lucir en esto? Llamado, a mí me gusta leer versiones bíblicas. Les aseguro que sí. Traducción del lenguaje actual, NBI, Biblia de Jerusalén, Reina Valera del 60. Y si acaso me quedo corto y quiero indagar un poquito más, me voy a la Biblia del oso. ¿Sí? Así se llama. Que es una Biblia, de acuerdo a los que les gusta estudiar la Escritura, es la que está más, pero más apegada
a los, digamos así, a los escritos más antiguos en el idioma español. En el idioma español. De hecho, es tomada como primer Biblia en castellano. ¿Para qué tomar ese tipo de Biblias? Hermano, para tratar de tomar en esencia las palabras más apegadas, diríamos así, a la traducción del latín. Porque esa primera Biblia en castellano, hablando de la Biblia del Oso, fue traducida del idioma latín. Hablando ya en este caso, de la región, en este caso de España. Mi querido hermano, ¿a dónde quiero llegar? Este corderito, que posiblemente en otras versiones no se toma ni en cuenta, bíblicamente hablando, en los originales sí hay con respecto a que el cordero tenía que ser sin defecto. Ojo con esto, no quiero desprestigiar revisiones bíblicas, pero sí quiero dejar en alerta que para poder indagar o estudiar la Biblia hay que ser muy juicioso. Hay muchos textos bíblicos, en la NBI también lo haya, sí que no dicen ciertos versículos bíblicos, pero que sí los mencionan en otras versiones. De allí que algunos podrán decir, y entonces, ¿qué? Aquí me aumentaron y acá me quitaron. Bueno, hermano, todo dependerá si en los concilios donde se hacen las revisiones de la Biblia. ¿Qué hace un buen cristiano? Investiga, obviamente que sí. Y usted está obligado en Dios a estudiar la Biblia, no solo, por eso es mi intención, no solo en una sola versión, sino en varias versiones de la Biblia. Por ejemplo, mi amado, y mira que esto, yo sé que no es el tema de hoy, pero solo como para que usted pueda llevarse una tarea, y le voy a mandar una tarea espiritual, apunte, o grábela, o recuérdela, para que apenas salga de aquí en casa, a ver, el pastor dijo esto, vamos a ver si es cierto. Cuando la Escritura dice, por ejemplo, acerca de la Trinidad, con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el tema del bautismo, mire que le estoy dando pautas nada más. Y lo bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Investigue si esto está en la Biblia. Sí, investigue si está. En la Reina Valera del 60 sí. Pero en otras versiones bíblicas, no. Sobre todo en las modernas, lo sacan por completo. En las más antiguas, sí las ponen, pero en otras no. Y es mi obligación, ojo, es mi obligación hacerle saber que usted se va a topar con otras versiones bíblicas donde encontrará textos de la Reina Valera del 60 en otras versiones, como también se va a topar con otras versiones donde usted dice, ¿y aquí por qué no está acá, hermano? Porque simplemente en las versiones que se revisan, a veces las omiten. ¿Por qué causa las omiten? Porque no las encuentran en los libros más antiguos. Esto es arma de doble filo. Ahora, y usted dirá, y entonces, mi amado, ¿cómo hago para estudiar la Biblia? Mira, yo te voy a ser muy honesto. Esto que te estoy diciendo, no te vayas a asustar ni tampoco vayas a minimizar las Sagradas Escrituras de saber en qué Biblia confío. Mi amado, haremos muy bien en estudiar la Reina Valera del 60. De hecho, esta Biblia es conocida como la abuela de las Biblias. Sí, así es conocida, como la abuelita de las Biblias, de manera ya popular. Pero, ¿qué quiero realzar, mi querido hermano? Mientras la Biblia como tal siga siendo para nosotros fuente de inspiración divina, mi amado hermano, toda ella es para nuestra edificación. Ahora, ¿por qué muchas Biblias tienen ciertos pasajes bíblicos que los omiten? Claro, es porque simplemente en las traducciones los que se encargan de hacer las revisiones van también cambiando su perspectiva de ver la Biblia. Y esto es muy peligroso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los cambios no los hace Dios. Los cambios los hacen personas terrenales, como cualquier individuo. De hecho, sin salirme, mi amado, mucho del tema, cuando usted va, por ejemplo, y venga y retrocede en la Biblia, por favor, vaya hacia la primera página de la Biblia.
Venga conmigo, rapidito, a la primera página de su Biblia, ábrala. ¿Lo tiene? ¿Ya? ¿Lo encontró? Luego del título que dice Santa Biblia, dice antigua versión de quién. ¿De quién dice ahí? De Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano de Valera, y tomaron como base, ¿qué dice? Otras revisiones. ¿Cuáles? ¿En qué años? 1862, 1909, 1960. Y esa es la que nosotros utilizamos para el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿quién las revisaron? Personas humanas. Ese es el problema. Y claro, yo me quedo con la Reina Valera del 60, que es la que suele ser la más apegada, en este caso, a las antiguas revisiones. Las nuevas revisiones de la Biblia, y le digo esta aclaración por una sencilla razón, yo le mando a usted a que revise otras versiones bíblicas, más modernas, con un lenguaje más fácil de comprender, y puede ser que se tope con textos como estos, de que la Biblia moderna posiblemente no aparezca. Y usted me dice, pastor, pero aquí no dice esto. Entonces ya le estoy anticipando y le estoy diciendo que en las nuevas revisiones, personas, y mira, aquí hay algo también curioso, y no se asuste, hay muchas nuevas revisiones que ni siquiera gente cristiana las está haciendo. Son teólogos, tienen mucho conocimiento histórico, tienen mucho conocimiento secular, pero hay personas que ni siquiera han entregado su vida a Cristo, pero igual que hacen con la Biblia, la siguen revisando. Y ahí van poniendo ellos su perspectiva de lo que entienden. Dicho esto, Éxodo capítulo 12, si bien es cierto, por eso es importante, me va a darle esta pauta, si bien es cierto, en esta nueva versión de la traducción del lenguaje actual no lo menciona, en las antiguas sí. De hecho, mi amado, en el capítulo número 5, ¿qué nos dice el Señor? El animal que nos dice será sin defecto. Dice allí, macho de qué? Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora, mira, en la Biblia de Jerusalén, ahí sí lo dice. Y esa es la Biblia que la toma por lo general casi todo buen. ¿El término? Todo buen católico la tiene como base. Casi lo dice, por ejemplo. El animal será sin defecto, también lo dice la Biblia de Jerusalén. Macho de 1 año, lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Vamos de atrás para adelante. El cordero, primer punto, tenía que ser tomado del redil. Sí, del redil. Es decir, tenía que pertenecer al redil del dueño del rebaño. No podía ser tomado de primera mano de un redil ajeno. Tenía que ser tomado del redil, es decir, de tu propiedad. Como primer indicio. Segundo indicio, voy de atrás para adelante. Luego, tenía que tener por lo menos, ¿cuánto tiempo el corderito? 1 año. ¿Por qué 1 año? Porque al año, un dato curioso, llamado el corderito estaba totalmente, en ese sentido, desmamantado. Es decir, que el corderito, usted sabe que los animalitos maduran más rápido que los seres humanos. Tienen otro tipo de metabolismo. Los animalitos, si estaban todavía prendidos en la ubre, se le llama, ¿no? De los animales, sí, estos estaban descartados. Dios no permitiría que un animalito que estaba siendo amamantado sea tomado para el sacrificio, porque depende de la crianza de su madre. Pero Dios ordenaría de que el corderito tenía que ya estar totalmente fuera, diríamos, de esa cobertura. Al año destetado el cordero podía ser considerado como sacrificio.
Mira que voy en ese orden. Primero, tenía que ser del rebaño de la familia. Segundo, tenía que ser destetado. Es decir, que el corderito entraría ya, si digamos, en una edad de madurez. Y tercero, tenía que ser sin defecto alguno. Sin defecto alguno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, por ejemplo, con Cristo? Primer punto, voy de atrás para adelante. Jesús tenía que ser parte del rebaño de su pueblo. Él era de la tribu de Judá. Jesús, mi amado hermano, empieza su ministerio a los 30 años de edad. La edad para todo buen hebreo, sí, todo buen hebreo para, mi amado, identificarse dentro del plano propiamente, sí, en este caso ministerial. No todo hombre podía tomar la pauta dentro de una sinagoga si no cumplía 30 años de edad. Era la edad oficial para poder ministrar dentro de una sinagoga. Ojo con este dato también histórico. Sí, un hombre más joven no se le permitiría tomar la palabra para poder ejercer voz dentro de una sinagoga. Y como tercer dato, mi amado, al igual que el cordero, hablando del animalito, Jesús también tenía que ser sin defecto alguno. Cualquier defecto lo descalificaría para poder ser sin un sacrificio acepto a Dios. No quisiera entrar en una enseñanza que aquí se la dio de una manera muy amplia con respecto a cómo debe de ser el sumo sacerdote y los sacerdotes para poder ministrar en el tabernáculo. ¿Se acuerda usted cuando se predicaba diciendo de que estaba fuera del sacerdocio el cojo? ¿Quién más? El que tenía quebradura de pie. ¿Se acuerda? Es decir, toda persona, todo sacerdote que tenía algún defecto físico, sea de nacimiento, sea a través de un accidente, quedaba totalmente descartado para poder ejercer el ministerio. Jesús, mi amado, fue el cordero sin defecto, no solamente físico. En Jesús hubo, mi amado hermano, por excelencia, algo que penosamente tenemos los seres humanos. Nosotros estamos no solo llenos de defectos, sino llenos de pecados. En Jesús no habría pecado alguno. Tenía que ser sin defecto, tanto físico como espiritual. Mi amado, ese corderito, dice la Escritura, sería pues sin defecto, macho, no puedo pasar esto por alto, tenía que ser de sexo masculino, ¿sí? Y lo tomarían de las ovejas o de las cabras. Y dice la Escritura, verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ahora, aquí hay algo especial. El corderito era tomado ¿qué día? Vuelvo a la Biblia, ¿qué día tenía que ser tomado? El día. ¿Qué día? El día 10. Eso está en los versículos anteriores. Si el día 10 tenía que ser tomado, recuerda, versículo 3 dice, habla toda la congregación de Israel, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Pero una vez que lo tomaran el día 10 de abril, cuando dice tómese, tenían que separarlo y meterlo, mi amado hermano, dentro de la tienda donde vivía. Dentro de la casa. Una, para salvaguardarlo, porque si ya lo separaban, si no lo separaban, podía malograrse, ¿qué cosa? El cordero en esos 10 días. En esos 4 días, perdón. Podría sufrir un accidente, podría de pronto arrimarse a otro corderito a aplastarlo. Entonces, para reservarlo, tenían que separarlo de entre el redil y ponerlo dentro de la casa. Dentro del techo. Mira que hay personas que les gusta ingresar a sus mascotas. Hay quienes lo dejan durmiendo siempre en el patio o en el porche. Pero hay quienes dicen, uno pobrecito, él es parte de la familia y lo meten hasta en la cama. Pregúntenme. Por poco me botan a mí y dejan el animal ahí. No la miren que me está mirando.
Mi amado, y allí dice la Escritura, en el versículo número 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. 4 días el corderito tenía que vivir en casa. Esto tiene una implicación muy fuerte. Claro, todos tenían que estar identificados con el cordero pascual. No podía ser sacrificado sin que primero, mi amado, haya afinidad con el sacrificio. Esto es muy importante. No era de coger, ir y matar. Y decir, como cuando dice, mata esa gallina. No, tenía que haber identificación con el sacrificio. No es lo mismo, ¿verdad? Coger una gallina y del corral, mata esta. Que hayas criado una gallina, ¿verdad? Hayas alimentado con tus manos a la gallina y que hayas jugado con la gallina y después la mamá dice, se la ve buena para un seco. ¡No! ¡Tiene gallina! El cordero tenía que vivir dentro de la casa. 4 días sería el límite que Dios establecería para que el cordero pueda, llamado por quienes habitaban en la familia, puedan habituarse al cordero. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Para que cuando se nos sacrificara, entre otras cosas, causara dolor. Causara dolor. Causara un vacío. Para que pueda de una u otra forma estremecer el corazón de los que habitaban en la casa. Jesús le dijo en plena cruz, no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas, por las cosas que obviamente vendrían sobre Jerusalén. Mi amado, cada indicio, en el capítulo 12, cada indicio conduce a Cristo. Tomar el corderito, día 14 del mes, y luego allí lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, entre tarde y tarde, porque se conoce tarde porque los días, insisto, judíos no son como los días, quiero decir, gregorianos que nosotros tenemos. El día de ellos termina a las 6 de la tarde y 6 y 1 minuto comienza el otro día. Pero ¿en qué tiempo inicia el otro día? ¿En la noche, en la mañana o en la tarde? En la tarde. En la tarde. Por eso dice entre las 2, no porque hayan 2 tardes, sino porque a la primera tarde terminaría el día 6 de la tarde y a las 6 de la tarde arrancaría el otro día. Si ven cómo cambian los horarios y los tiempos, ¿verdad? Judíos con nuestros tiempos. En medio de esas 2 tardes, hermano, allí se tenía que inmolar, o lo que se conoce bien como, en este caso, matar al corderito. Y el término inmolar significa degollar. Con una intención se degollaba al corderito, para que toda su sangre pueda ser vaciada. Se inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hasta ahí me quedo. Mi amado hermano, estos aspectos generales, refiriéndose a la preparación del cordero en la festividad de la Pascua, dan la apertura inicial de lo que el pueblo luego entendería que todo esto tenía que ver, obviamente, con un acto de redención para el pueblo. Mi amado, tú y yo, al igual que este pueblo, hemos celebrado la Pascua. Y de hecho, mañana la volveremos a celebrar en lo que se denomina la Santa Cena. Para nosotros, la Cena del Señor es una pequeña recordación de cómo Dios nos libró de la muerte y con su sacrificio nos dio vida en Cristo Jesús. Amén.
Mi amado hermano, espero que esto prepare tu corazón para mañana y todos juntos poder celebrar nuestra propia Pascua, donde el Cordero no es un animalito, es el gran Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Aleluya. Oremos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por la gran misericordia que usted nos ha podido, Señor, otorgar en este día. Señor, este Cordero, que fue de manera inicial previsto